historia y las leyendas de Sevilla, comentada por José María de Mena. La aparición de un trozo de las murallas en el solar del derribo del bar Correos frente a la catedral hace ya algún tiempo ha hecho que muchas personas se pregunten algunos datos sobre la historia de Sevilla. Procuraremos complacerlas. En primer lugar, señalaremos que Sevilla está emplazado en un lugar que ahora es de tierra, pero que antiguamente fue fondo del mar. Si se examina el suelo tanto en Sevilla como en Alcalá de Guadaira, aparecen restos de almejas, caracolas y otros animales marinos. En las canteras de Albero, la tierra amarilla está formada por grandes aglomeraciones de pequeñísimos moluscos de hace 1.000.000 de años. El mar llegaba hasta más arriba del actual emplazamiento de Córdoba. Después fue rellenándose con los sedimentos de los ríos que bajaban de la meseta y de las cordilleras Ibérica y Sierra Morena. El sedimento rellenó el valle del Guadalquivir, dejando solamente un lago al extremo atlántico. Al lago se le llamó Lacus Ligustino, y que tenía una extensión desde Sevilla a Sanlúcar de Barrameda. Todavía el Guadalquivir siguió rellenando con fango y arena ese lago hasta cegarlo. Es lo que ahora se llaman las marismas del Guadalquivir. Sobre este terreno sedimentario de antiguos mares rellenados fue donde se asentaron los primeros pobladores de la región andaluza. No se sabe exactamente quiénes fueron estos primeros pobladores. Hay varias teorías. Se dice que los primitivos habitantes procedían del continente de la Atlántida, desaparecido después de ser tragado por el océano Atlántico. Otra teoría es que los primitivos habitantes eran vascos. Los vascos habrían habitado toda España, pero después, ante las invasiones de íberos y otros pueblos, se replegaron en su actual región de las Vascongadas. La tercera teoría admite que los primeros habitantes de la región andaluza fueron los hombres de Cromañón, raza morena de aspecto físico muy semejante al actual. Sea como fuere, estos primeros habitantes construyeron un poblado en la orilla del Guadalquivir o del lago Ligustino, en el mismo lugar donde ahora está Sevilla. Fue un poblado lacustre, esto es, con las casas levantadas sobre la superficie del agua, apoyadas en troncos de árboles que le servían como cimiento. En esta remota época llegaron los íberos. La raza andaluza se hace más morena. Los íberos aprenden a trabajar el cobre de Riotinto y de Tarsis. Las primeras castañuelas que repiquetean las muchachas sevillanas son pequeñas castañuelas de cobre, crótalos para acompañar el primer baile de sevillanas. Entre Sevilla y Huelva ha quedado un vestigio de la raza vasca, el tamboril y el pito del rocío, que es idéntico al talboril y al chistú con que bailan los vascos. Permanece en Andalucía la afición a los toros. Los vascos tenían un ritual de bailar delante de los toros. Todavía lo hacen en Navarra, y precisamente en los días de julio, corriendo antes del encierro de Pamplona. Solo que aquí el andaluz primitivo añade a la carrera y al baile ante los toros un elemento pintoresco y artístico. Coge un trapo y lo tiñe de color rojo. El color rojo lo sacaban los antiguos de un pequeño insecto que abunda mucho en el campo desde Sevilla a Cádiz. Un insecto que se llama grana y que da su nombre al color grana. Los primeros sevillanos, con el trapo de color grana, empiezan un baile ante los cuernos del toro. Baile dramático y artístico que todavía no se ha acabado.
El año 1000 antes de Jesucristo, es decir, hace más de 3000 años, llegan al sur de Andalucía los fenicios, con sus barcos pintados de blanco y de rojo. Los fenicios no entienden de castañuelas ni de toros, sino solamente de comercio. Ponen sus tenderetes en Cádiz y empiezan a comprar y a vender. Hasta este momento no habíamos llegado a la fundación propiamente de Sevilla. Todos los historiadores antiguos coinciden en una afirmación: Sevilla fue fundada por Hércules. ¿Cómo conciliar esta afirmación con la realidad? ¿Puede admitirse la idea, para nosotros extravagante, de que un personaje fabuloso, un dios de la mitología, fundase Sevilla? ¿Cómo admitir que Hércules, que pasea por las páginas de la leyenda griega llevando al hombro una cachiporra de un árbol entero y que lucha contra el cancerbero de múltiples cabezas y baja a los infiernos, pueda ser el fundador de nuestra ciudad? El historiador Espinosa de los Monteros se tomó el cuidadoso y prolijo trabajo de recopilar las distintas versiones de la fundación de Sevilla por Hércules. Hércules el egipciano fundió a Sevilla cuando vino a esta provincia a vengar la muerte de su padre Osiris, afirma Beroso. Hércules recorrió el África y llegó al estrecho de Gades, de allí penetró en España, dice Diodoro Sículo. Gerión fue muerto por Hércules, escribe Heródoto. Ya visto los libros de Hércules y consta en ellos que fundó a Sevilla, dice el historiador árabe a quien llama el Moro Rasis y cuyo nombre verdadero es Hamed al-Razi, del año 900. La crónica de este autor es de gran interés por haber visto los libros de Hércules probablemente en Egipto. Insisten en la atribución a Hércules de la fundación de Sevilla la crónica de Alfonso X el Sabio, la crónica general de España de Floirián de Campo y en época más moderna la historia de Sevilla del presbítero Alonso de Morgado, quien indica que en San Nicolás existen los pirales de mármol puestos allí por Hércules. Y finalmente, Rodrigo Caro, erudito y pulcro historiador, dice estas serenas palabras: la tradición de que Hércules fundó a Sevilla es tan admitida en ella y en los autores referidos que no parece del todo digna de reprobar. Por nuestra parte, creemos que la cuestión debe enfocarse de esta forma. Primero, ¿pudo existir un personaje llamado Hércules? No parece imposible que haya existido un personaje llamado Hércules, o más bien llamado Melkart o Heracles, porque con estos tres nombres se le puede nombrar, según se emplee la denominación de los historiadores latinos, fenicios o griegos. Aceptamos, pues, que pudo existir un personaje llamado Melkart. ¿Pudo ser navegante un individuo llamado Melkart? Tampoco parece inconveniente en admitir esto. ¿Cabe creer que un navegante realizase la travesía del Mediterráneo y llegase hasta Cádiz? No encontramos ningún reparo razonable en admitir que un navegante viniera desde el oriente mediterráneo hasta Cádiz. Y habiendo llegado a Cádiz, ¿no es lógico que remontase el Guadalquivir? También esto parece verosímil. Y habiendo remontado el Guadalquivir, si sus miras eran comerciales, ¿no es lógico que fundase una factoría comercial? Sí, parece muy lógico. ¿No es lógico, pues, que en una factoría comercial enclavada en la región andaluza, tan rica en toros, permitiera establecer un monopolio de las pieles o cueros de estos animales? Sí, también esto parece muy lógico. Vamos a tratar de un aspecto religioso de la venida de este navegante llamado Hércules. ¿Puede creerse que Hércules difundiera aquí la religión que era propia de su país? Sí puede creerse esto, puesto que los españoles divulgaron su religión en América y los navegantes portugueses llevaron la suya a África, y los navegantes ingleses hicieron lo mismo en Australia. Por consiguiente, nada más natural que el que Hércules trajese aquí la religión de su país. Cabe admitir que cuando un navegante lleva una religión a un país, sus conciudadanos de origen le consideran apóstol de dicha religión y pueden elevarlo a los altares. Sí cabe admitirlo. Viajeros que llevaron religiones a otros lugares
han sido elevados a los altares, como Santiago, o han intentado hacerlo. Cristóbal Colón, por haber llevado la religión cristiana a América, ha estado a punto de ser canonizado. Entre los árabes son considerados como santos muchos de los que realizaron la islamización de África por haber llevado el Corán a países que aún no lo conocían. Y finalmente, ¿puede creerse que Hércules fuera un hombre de elevada estatura y gran vigor físico? Entre navegantes famosos, y más en tiempos los que la navegación se hacía en gran parte a remo o con grandes esfuerzos, se manejaba el timón a brazo, era frecuente encontrar entre los navegantes hombres forzudos. Aun sin ser navegantes, tenemos muchos ejemplos de hombre de gran vigor físico, como Sansón, San Cristóbal, Milón, Ursus, Rollo de Normandía y en tiempos más modernos el extremeño García de Paredes. Nada pues impide admitir como posible que Hércules fuera un hombre de gran vigor físico. Si ahora unimos las 9 respuestas lógicas a las 9 preguntas que nos hemos formulado, tenemos lo siguiente: que pudo haber un navegante llamado Melcart o Hércules, quien procede del oriente mediterráneo, que llegó hasta Cádiz, remontó el Guadalquivir, fundó la factoría comercial o ciudad de Sevilla, monopolizó el negocio de pieles de toro, impuso o introdujo la religión de su país, y a su regreso o a su muerte, sus conciudadanos lo elevaron a los altares, representándolo tal como había sido en vida, como un hombre corpulento y de gran vigor. Apenas fundada Sevilla como factoría comercial por Hércules, quedarían en nuestra ciudad algunos fenicios, a los que incorporarían como auxiliares y dependientes algunos tartesos o íberos. La nueva ciudad adquirió solamente la cultura fenicia, sino la religión en aquella época que profesaban los fenicios y que no era otra que la egipcia. De esto tenemos bastantes datos ciertos. En el palacio de Medinaceli, cuya colección de antigüedades es muy rica, se conserva una inscripción dedicada al buey Apis, egipcio, inscripción encontrada en nuestra ciudad. También se conserva, o al menos se conservaba, un pedestal de la estatua que tenía labrados en relieve los dioses egipcios Anubis, Osiris y Apis, y una inscripción alusiva a la diosa Isis, que probablemente era la estatua que sustentaba el pedestal. Este vestigio histórico es citado por el padre Flores. Por mi parte, puedo añadir un hallazgo nuevo, no registrado por los historiadores en ese momento. 2 días antes de aparecer el tesoro del carambolo, uno de los obreros que trabajaban en el tiro de pichón encontró una estatuilla de bronce, a la que no atribuyó ningún valor, y considerándola como una muñeca, se la llevó a su casa para sus hijas. Cuando a los 2 días apareció en aquel mismo lugar el tesoro del carambolo, el obrero se dio cuenta de lo que él había encontrado podía tener valor artístico, y temió que lo pudieran acusar de haber sustraído dicho objeto, por lo que, valiéndose como intermediario de don José Hidalgo Medina, hizo llegar hasta mí la muñeca, para que yo la depositase donde fuera precedente. Se trataba de una estatuilla de la diosa Isis, de unos 40 centímetros de alta, sentada, y que presentaba en el hombro derecho una escotadura taladrada para articular con movimiento el brazo. Llevaba un pedestal con inscripciones en idioma fenicio que han sido estudiadas por el Instituto Alemán de Arqueología. La estatua la integré a don Joaquín Romero Murube, comisario regional de Bellas Artes en aquel tiempo, quien a su vez lo entregó al Museo Arqueológico Provincial.